Hola a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por el grupo danés de Yapsi. Así que pasemos al tema de la presentación de hoy, que es el trágico colapso del puente Gira Guiara en Colombia. Y para aquellos de ustedes que acaban de iniciar sesión, este es exactamente el momento adecuado para hacerlo. Y yo aprovecharé esta oportunidad para darles la bienvenida a todos nuevamente. Puedo ver que ahora somos más de 250 participantes en este seminario web. Así que para preparar el escenario, el 15 de enero de 2018, el pilón oeste del puente Chiraguiara, que es una estructura de escenario de cable en voladizo, se derrumbó durante la construcción de las secciones finales de la viga del puente y desafortunadamente, este colapso dio lugar a una serie de facultades. Poco después, la aseguradora del producto encargó una investigación independiente sobre el colapso del puente y se reunió un equipo internacional de expertos en puentes para llevar a cabo esta investigación. Las investigaciones se completaron en agosto del mismo año y se identificaron y analizaron las causas de la falla y la secuencia de las fallas progresivas de los componentes individuales de la estructura y, por lo tanto, todo el mecanismo del colapso del puente. También se analizaron los hallazgos y recomendaciones clave de esa investigación, como las lecciones aprendidas del desafortunado evento se presentarán en el seminario web de hoy. Y quisiera enfatizar que la presentación de hoy es técnica. Entonces, lo que trataremos es algo así como la ingeniería y los aspectos técnicos que se presentarán en este evento cerrado. Foro. Y ahora me gustaría presentarles a los dos presentadores que nos presentan hoy. Tenemos al profesor Christus Jorges, que es profesor de Dinámica Estructurada y Seguimiento en la Universidad de Agosto en Dinamarca. Antes de eso, Chris había tenido una profesión similar, un puesto similar, como profesor en el Universidad Técnica de Dinamarca. Su investigación se centra en dinámica estructural, aerodinámica y control de vibraciones, y con varias tecnologías patentadas en los campos del control de vibraciones de turbinas eólicas y cables de puentes. También es coautor del conocido libro Concepto y diseño de puentes soportados por cables y es becario de Yapsev. Además de su trayectoria académica, Christus tiene una sólida experiencia en la práctica y ha desempeñado un papel clave en una serie de proyectos de puentes emblemáticos. Klaus Ostenfeld ha pasado la mayor parte de su impresionante carrera de 55 años en el campo de importante diseño y construcción de puentes a nivel internacional. Klaus es exdirector de puentes y director ejecutivo de Kobe, un consultor danés líder y, de hecho, la misma empresa en la que trabajo hoy. Klaus fue presidente de Yaps de 1997 a 2001. Y también fue presidente de la Fundación Yapsev. En la actualidad, Klaus es miembro honorario y miembro de Yapsa, así como de otras organizaciones profesionales. Klaus se ha interesado especialmente en la educación en comprensión y comportamiento estructural y hoy en día Klaus Ostenfeld es profesor honorario en la Universidad de Oars y trabaja en estrecha colaboración con Christas. Y además de esto, Klaus también es un consultor experto independiente. Así que antes de que finalmente le entregue el escenario a Christus y Klaus, algunos detalles prácticos. Así que recuerde nuevamente que este seminario web está grabado. ¿Estamos en la pantalla principal ahora? Muy bien, muchas gracias, Tina, por ese tipo tan amable, generosa introducción y buenos días a todos. Entiendo que son diferentes momentos del día para varios participantes aquí. Gracias a IAPES por organizar esto. Y gracias a todos los participantes por unirse a este seminario web. Así que Klaus, ¿te gustaría decir algo antes de continuar? Bueno, por supuesto, también me gustaría agradecerles por esta oportunidad de presentar un caso, que es un caso del que
Creo que la profesión de ingeniería de puentes y toda la profesión de ingeniería estructural podrían aprender. Porque, por supuesto, esto fue un colapso muy trágico de una estructura importante de un puente. Y eso ciertamente no es algo que nos gustaría que sucediera. Desafortunadamente sucede de vez en cuando. Y también parece que son cosas que aparentemente no se pueden evitar, pero hacer nuestro mejor esfuerzo como ingenieros profesionales para transmitir los resultados de la investigación y hacer que todos sean conscientes de los riesgos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Estamos tratando con estructuras muy importantes y tenemos que tomárnoslo muy en serio. Y también quiero énfasis como lo hizo Tina en la introducción, que estamos hablando entre gente técnica. No entraremos en ninguna discusión sobre los posibles problemas legales como resultado de este desafortunado evento, así que estamos hablando de gente técnica con gente técnica y eso es todo, quiero decir, pero gracias a IABSC, los organizadores por hacer posible este seminario web. Y estoy muy entusiasmado con ello, así que sigamos adelante, está bien. Creo que necesitamos compartir nuestra pantalla. Eso es lo que hacemos. Entonces, está bien. Tina puede. No, si puedes ver la pantalla. Sí, muy bien, está bien, entonces. Como lo has dicho varias veces, esta es una presentación de la investigación que llevamos a cabo sobre el colapso del puente de la silla. Quiero ir directamente a ella. Un vídeo del colapso. Así es como. Giraré la pantalla un poco hacia mí para no desvanecerme. Y luego, cuando llegue el turno de Klaus, girará la pantalla hacia sí mismo, así que solo voy a poner este vídeo. Y es solo un vídeo de 17 segundos, solo presta atención a la esquina superior izquierda donde ves el puente. El vídeo en sí fue tomado de una cámara en la carretera, es una cámara de seguridad en la carretera y no estaba destinado a monitorear el puente. Estaba monitoreando la carretera, pero tuvimos suerte, en este caso, de que esta cámara de seguridad vial también estaba mirando esta parte del puente en ese momento. Está bien, así que la reproduciré. Reproduciremos este vídeo del colapso una vez. Y luego lo haremos una vez más. Así que ahí está, solo es cuestión de unos segundos para que todo colapse. Así que lo hacemos una vez más. ¿Vale? Y eso es todo, Eso es todo, de hecho, el colapso total. Tomó mucho menos tiempo en general, está bien, así que ahora quiero describir un poco algunas de las generalidades relacionadas con el proyecto antes de que Klaus entre en algunas de las cosas más detalles relacionados con el diseño del puente y algunas de las deficiencias que encontramos en el camino. Así que este es el sitio, así es como se veía después del colapso. Puedes ver el puente, es un puente estatal de cable, estaba en construcción. El tramo principal tiene aproximadamente 285 metros y un puente estatal de cables de 3 tramos, con torres de hormigón armado y una viga compuesta. Los tirantes de los cables son días monocordones paralelos. Y fue la torre, como se puede ver, a la derecha, en dirección a Bogotá, la que se derrumbó. Así que contarle más sobre la ubicación real del puente y qué camino se pretendía mejorar en las próximas diapositivas.
Música. Así que el puente estaba asegurado por QBE. Australian Insurance. Y QBE contactó a uno de los ajustadores de pérdidas en Bogotá, quienes luego se comunicaron conmigo y me preguntaron si podía liderar la investigación en su nombre para tratar de determinar las causas de este colapso. Ya se estaba llevando a cabo otra investigación por parte de las otras partes involucradas en esto. Pero uno había decidido que seríamos las personas adecuadas para tratar de investigar esto. Así que acepté esta investigación. Y luego, bastante rápidamente, reuní el equipo de expertos internacionales. Esa fue una de las condiciones. Para hacer esto, que teníamos un grupo de expertos internacionales y que esta investigación definitivamente podría ser considerado independiente. Entonces de izquierda a derecha. Siegfried Hopp era parte del equipo principal. De Leonhard Ander y su compañero José Fullino de la Universidad Nacional de Yokohama. Klaus Austenfeld que está sentado a mi lado. De la Universidad de Agosto y K.J. Consulta. Y luego tenemos y Leif Svensson, que era de S-Consult, así que los 5 compusimos el equipo principal de expertos, pero tuvimos una enorme cantidad de ayuda y de otros ingenieros que estuvieron involucrados, y sin los cuales no podríamos haber completado esta investigación, por lo que tenemos menos ayuda. Hilary de Ramble en realidad está actualmente en Rambo en el momento en que trabajaba conmigo. Martin Kukstrop también el mismo empleado dentro de mi consultoría y ahora está en Rambo. Michael Muller de Lebelgeart Ander y socio. Francisco Francesco Sivera. También de conocido Had Andrew y socio. Ellos llevaron a cabo principalmente la investigación independiente de categoría 3 del puente. Gregor Fischer de la Universidad Técnica de Dinamarca, quien hizo las pruebas de materiales, y luego estaba Thomas Rompel, quien de Small Chicken, socio, que estuvo involucrado en las investigaciones geotécnicas. Está bien, el puente en sí se derrumbó el 15 de enero. Y aproximadamente 2 meses después, tomamos un vuelo de Copenhague a Bogotá el 18 de marzo. Había un equipo de 4, había Leser Inder y Martin Korkestrom Isles Svensson y yo. Volamos para llevar a cabo las investigaciones necesarias allí. Lo que involucró entrevistas con personas, recolectando muestras de material yendo al sitio. Fotografías, por supuesto, evidencia. Y cualquier otro tipo de documentación material que podamos recolectar. Entonces, ¿dónde está el puente? ¿Dónde está ubicado? En la posición donde ves la estrella amarilla en tu pantalla Entonces la idea es que esta carretera que conecta Villavicente y Bogotá. Debería ser la intención era mejorar la carretera. Para que la velocidad del tiempo que tomó ir desde el centro del hígado a Bogotá o al revés fuera reducido y en esta ubicación específica puedes ver este tipo de herradura, lo siento. Curva de herradura en el camino y y ahí es donde cruza el puente, así que puedes entender esto. Y lo viste en las imágenes también en este profundo valle. Este puente en particular reduciría mucho tiempo en este lugar. Está bien, pero otra cosa que quiero que tengas en cuenta y creo que habrás notado que, según las imágenes, el terreno es muy montañoso. Aquí en esta región, no hay nada plano ni fácil. Sobre esto, es un tipo de terreno muy difícil y selvático. Bueno, no voy a decir mucho sobre esto porque Klaus va a hablar un poco más sobre los detalles aquí, pero nuevamente solo quería
Señalar que el tramo principal era de aproximadamente 285. En realidad 286 metros. El sitio se extiende alrededor de 69 metros y los pilones eran monopilotes en la base, así que teníamos monopies en los cimientos. Y creo que el resto ya lo he dicho, así que Klaus te contará más sobre eso en las próximas diapositivas. Bueno, solo quería mostrarles cómo se veía el puente durante la construcción. Así que esta es una captura de pantalla de un dron. Pueden ver este pilón en forma de diamante. Lo verán mejor en la siguiente diapositiva. Solo miren en el lado se puede ver el ancho de este pilón. También algunos de los postes tensados. Algunos de los extremos de los tendones se pueden ver justo en la ubicación de la rodilla del pilón. También la construcción de la viga. Con las vigas de acero y además, la superficie de concreto se puede ver bien si realmente prestas mucha atención, puedes ver algunos de los detalles de los cables. Bien, en la siguiente diapositiva puedes ver mejor la forma del pilón en sí, esta forma de diamante. Y lo que quería señalar aquí es diafragma de concreto que existe entre las patas del pilón en la mitad inferior del pilón debajo de la viga. Bien. Finalmente tengo este vídeo aquí. Música. Sí. Comenzó puede ser un poco lento. Vale, sí, es demasiado lento, lo dejaremos pasar. Pero la idea era mostrárselo. Darle una descripción general del puente. Y luego mostrarle cómo el puente realmente iba desde la villa de Esencia a través del valle hasta un túnel. Creo que puedes ver el túnel en la distancia, así que no necesitamos verlo para ver el vídeo, pero puedes distinguirlo si prestas atención. Detrás de los cables, puedes ver los restos de la otra mitad del puente que se derrumbó. Y luego esto es solo una foto de uno de los ingenieros que jugó un papel decisivo en la investigación. Solo la puse allí. Solo para mostrarles el tipo de condiciones que teníamos allí. Tuvimos que tomar estas clases de navegación AVE. Una especie de curso intensivo para que pudiéramos bajar la montaña y escalar estos pedazos muy grandes de puente que formaron los restos del pilón colapsado. Bueno, finalmente en agosto, el 31 de agosto de 2018, después de 6 meses de investigación, presentamos el informe sobre la investigación del colapso del puente y creo que, en lo que a nosotros respecta, definitivamente es un informe muy completo que creo que detalla prácticamente todo lo que observamos y encontramos durante la investigación. Está bien, esto es una especie de introducción y algunas de las generalidades que rodean la investigación y ahora se lo voy a pasar a Klaus para que pueda comenzar a entrar en algunos de los detalles más esenciales de él. Diseño en sí y las deficiencias están bien. Gracias, Cristos. Sí, este fue un esfuerzo conjunto como puedes comprender y es por eso que hemos decidido compartir la presentación aquí. Lo que haré es tratar de brindarte suficientes detalles sobre la estructura y sus diversos componentes para comprender después de mi parte de la presentación
El mecanismo de colapso del que luego hablarán los cristales, así que básicamente, a primera vista, lo que ven es un puente estatal de cable bastante convencional. Un solo tramo puede ser una especie de puente estatal de cable convencional. Con un tramo principal de 286 metros, nada. En particular, en realidad, debería ser algo muy simple diseñar un puente como este y construirlo. Pero aparentemente no fue así. La estructura consiste en los pilones principales. De concreto, esto es en realidad, solo es una toma del modelo del elemento final que se utilizó para el análisis del puente en detalle. Pero aquí muestra en una vista isométrica el sistema con los cables unidos en los bordes, proporcionando la rigidez torsional de la plataforma. La plataforma misma, como se verá ver más adelante, no es rígido a la torsión, en realidad son cables torsionales muy delgados, por lo que toda la rigidez torsional se debe básicamente al hecho de que tenemos dos juegos de tirantes sujetos a cada lado de la plataforma. Cuando miramos dentro del propio pilón nuevamente, parece un diamante bastante convencional. Básicamente tiene la forma de tomar muestras de todos los restos en la parte superior de la cabeza del pilón. Allí, en realidad, por supuesto, desviarse a ambos lados de la parte superior del pilón. Aquí. Y luego. Debemos prestar especial atención al hecho de que tenemos un eslabón más bien poco convencional y bastante delgado, bofetada que conecta las dos rodillas como las llamamos de las patas del pilón. Que, por supuesto, tendrían que mantenerse juntas para resistir el empuje de y tomar las fuerzas desviadas, las fuerzas reales en las piernas y asegurarnos de que desviamos las fuerzas hacia la base común. Quizás también un poco convencional, es el hecho de que tenemos un diafragma bastante delgado, de medio, entre las patas de 6 metros de profundidad del pilón, como se puede ver aquí en la sección transversal. Miembros bastante delgados que conectan las dos patas. Y como veremos más adelante, este diafragma en realidad jugó un papel importante a la hora de garantizar que el puente se mantuviera en pie, hasta el mismo momento en que se derrumbó. Lo que reveló que ya ahora, el vínculo proporcionado por la losa de enlace estaba lejos de ser suficiente para mantenerla. Redirección, solo las fuerzas en las patas hacia los cimientos. Así que como veremos, como se suele decir, el barra baja está en los detalles. Y, lamentablemente, ese también fue el caso de este puente en particular. Un puente básicamente convencional tenía muchas deficiencias en su diseño y construcción. Concéntrese en la losa de enlace de tensión, nuevamente es una losa delgada en bruto de unos 6 metros de ancho, el mismo ancho que la profundidad del pilote y las patas, y creo que tiene medio metro de espesor. Y luego preste atención al hecho de que en realidad fue postensada con 14 cables, pero eran solo hilos, transversalmente. Deberían ser estos 12 cables, un hilo cada uno. Unía las dos rodillas del pilón, por lo que, por supuesto, es un post tensado mínimo y, además, una vez que notarás que el refuerzo ordinario en el refuerzo suave sobre él. Refuerzo no estresado en este laboratorio de texto. No se proyectaba hacia el pie, por lo que, en otras palabras, no hay continuidad en esta interfaz particular entre la losa longitudinal y la rodilla del pilón. No hay otra conexión que estos hilos, los 12 hilos que lo mencioné antes.
Así que realmente llama la atención. Además, esta losa fue postensada en la dirección longitudinal del puente, transversalmente a la losa del anillo. En realidad se elevó una mayor cantidad de muñeca. Por alguna razón, que no está particularmente clara, así que si mírelo más de cerca y verá los cordones transversales y los cables longitudinales, cada uno de los cuales consta de 8 cordones. En la dirección a largo plazo del puente, y en este punto en particular no hay conexión con el refuerzo ordinario que también se demostrará más adelante. Y, por supuesto, esa fue una observación importante cuando se mira el diseño como tal. Otra observación que el pilón tuvo, nuevamente de manera bastante tradicional, ya que es una práctica común en muchos lugares, mejorar la resistencia estructural superior de la parte superior del pilón encerrando una caja de acero en que en realidad puedes anclar de manera eficiente, no se muestra aquí, sino el ancla en sí, pero puedes anclar los tirantes de cable individuales, que tendrás que imaginar que sobresalen así desde la parte superior de la cabeza del piloto, en las 4 direcciones hacia la cubierta. Por lo que en otras palabras, la parte superior, por supuesto, está sujeta a una fuerza de separación horizontal para ponerla primitivamente igual a los componentes horizontales acumulados de todos los hilos, de todos los tirantes. Ahora, descubrimos nuevamente que era bastante obvio que la carcasa de acero no sería suficiente. Para ninguno de los dos resistió estas fuerzas. Y el refuerzo en el concreto que recubre la caja de acero tampoco fue suficiente. Por lo que incluso la combinación de los dos no cumpliría con un criterio de diseño ordinario para estas fuerzas y esta aparente grieta aquí, por supuesto, la verá más adelante en algunas de las diapositivas, las fotos de la inspección con drones del pilón aún en pie. Además, los conectores de corte, que se suponía formaban una acción compuesta entre la caja de acero y el hormigón, tampoco eran adecuados. Una vez que se comienza a verificar que el pilón, la cabeza, como tal, no era adecuada en cuanto al diseño. La plataforma es nuevamente una plataforma bastante convencional. Déjame pasar a la siguiente, tal vez sea más fácil, y consiste en una viga de placa en el exterior inclinada más o menos en la misma dirección en la que las escaleras la golpearían con una brida, la parte inferior, y luego las vigas transversales, de vez en cuando, transversalmente con una plataforma de concreto, fundida en la parte superior. Y, de hecho, en el momento del accidente, todavía faltaban las últimas piezas fundidas de la plataforma en ese voladizo en particular. Cuando ocurrió el colapso, así que la idea primero se construye la estructura de acero y luego se coloca esta plataforma de concreto en la parte superior. Y con los conectores de corte, los cambiaron de montantes originales a piezas de canal soldadas en la parte superior de los cortadores transversales. Una pila de puente compuesto muy simple. Pero en realidad, como yo mencionado anteriormente, sin ninguna rigidez torsional en absoluto, toda la fijación torsional proporcionada por cables a ambos lados. El detalle de la conexión. El anclaje se ubica a lo largo de esta línea. Y aquí se ve que con la E notamos la excentricidad impuesta en el tablero, que no fue diseñado correctamente para UG, y en lugar de seguir lo que lógicamente hubiera sido el caso, UG arreglando el detalle de tal manera que el ancla UG, la fuerza del tirante del cable, fuera directamente en el mismo plano
y en la misma dirección que la red. Por lo que esta excentricidad fue causada por bastante, análisis de la sobrecarga del acero en esta región, la viga transversal que ves. Aquí, una placa de 9,5 milímetros que va transversalmente, por supuesto, conectando los dos rizadores de la placa exterior. Ahora mencioné que el inversor no es rígido a la torsión, lo que, por supuesto, era la conocida falla del puente de Tacoma en 1940, que era un puente colgante. No voy a reproducir este vídeo porque creo que se ha mostrado tantas veces que te aburres. Pero todo esto ilustra lo que sucede. Todos debemos recordar que, cuando según nuestros diseños, el diseñador había previsto incluir algún tipo de protección contra el viento en la cubierta, pero no estaba instalada del accidente y no se sabe si realmente estaba planeado. Al menos había un diseño en los documentos que descubrimos. Si hubiera ayudado, lo dudo. Porque el verdadero problema es la liberación de los vórtices en la parte inferior de la viga, lo que hace que esta viga sea una viga no aerodinámica en cualquier caso y, por lo tanto, tampoco evitaría ninguna tendencia a entrar en algún tipo de vibraciones indeseables durante ciertas velocidades del viento. Entonces me gustaría centrarme un poco en el diseño del pilar, que fue bastante especial. Debo decir muy especial en muchos casos. Pero se basó en cajones de hormigón. Y esta parte en particular que estoy señalando. Aquí espero que puedan verlo. Con mi láser rojo es una viga en la que están unidos los 4 tirantes traseros de cada lado. Presten atención a ese porque estaba unido a una viga transversal y luego nuevamente a la viga. Estoy yendo a más detalles sobre esto ahora. Aquí se ve esta viga transversal, la viga en el lado derecho. Y estas vigas en la parte superior e inferior, sobre las cuales se anclaron los tirantes traseros. Entre este conjunto, que se mantiene unido y pegado a una caja de concreto que los movimientos de temperatura fija harían que la viga se moviera hacia adelante y hacia atrás en esta dirección, al mismo tiempo que los componentes horizontales de todos los estados se transmiten a través de este conjunto con excentricidad. Notará más había en este punto. Este es un diseño boceto que indica el modelo de análisis con resortes y que, pero en realidad hay una pieza de goma y aquí se interpone un tipo de cojinete de neopreno que hará que, en sí mismo, la viga se mueva. Cuando son los movimientos de temperatura. Al final, cuando la viga se expande y contrae, no se moverá horizontalmente, en realidad se moverá inclinado en un plano perpendicular a este cojinete de goma. Lo que significa, por supuesto, que la junta de expansión nunca se alinearía o solo se alinearía en una posición particular, pero no siempre se alineará verticalmente. Si eso no se hubiera resuelto en el momento de la investigación, no sé cómo se habría resuelto en realidad porque el movimiento se verá obligado a ser a lo largo de esta línea inclinada. Y aquí se ve una sección transversal de esta área particular del caso del pilar donde están las vigas, cojinetes de goma, postes tensados verticalmente, diría, de una manera convencional normal, y luego la caja sobre cimientos o pilotes debajo. Por lo que la tensión del cable estaría sujeta aquí en este punto particular con la nueva sección horizontal a través de los cojinetes de neopreno,
Estas vigas fueron conectado a la viga de transición a través de vigas de alma verticales, lo que significa que cualquier tendencia para el componente horizontal tendría que pasar a través de una viga que está diseñada más como una viga que toma momentos normales verticales alrededor de un eje horizontal en lugar del eje vertical, por lo que en realidad estaba sobrecargada. Aquí se formaría una formación más o menos plástica, por lo que era un tipo de pilar muy peculiar. Así que aquí se ve una ilustración de lo que sucedería con él. Plano del cable del cliente ligeramente inclinado actuando sobre una viga con cojinetes que estaban inclinados en el otro dirección pero horizontal en la dirección transversal, por lo que en realidad estarían sujetos a una fuerza de corte horizontal que no se tuvo en cuenta y luego la viga en sí no se reforzó adecuadamente para que esta fuerza de soporte se extendiera a las dos vigas de soporte. Para resumir, ahí hay muchos detalles en esto, por supuesto, pero para resumir en un tiempo razonablemente corto, podríamos decir que la transferencia de fuerza estatal en la cabeza del pilón fue inadecuada, la caja, el concreto, aumentó, la escalera aumenta y el puente se alejó con excentricidad, lo que provocó sobrecargas del acero y cuanto más lejos esté la unión horizontal entre el piloto y las rodillas, diría que no menos que catastróficamente insuficiente, indicaría una cantidad inadecuada de cables de postensado y falta de continuidad del refuerzo. El diseño del pilar y el soporte, estructuralmente inadecuados, en muchos sentidos y una configuración muy complicada. Y luego la estabilidad aerodinámica. También era cuestionable y lo que no mencioné por cierto es que todo él condujo a, como veremos más adelante, en Christus cuando explica cómo el puente realmente falló. Falló de una manera muy frágil. Completamente inesperado en 2,5 segundos o algo así. Así que no había forma de que nadie escapara. Y el diafragma jugó un papel muy importante para garantizar que no sucediera antes porque el refuerzo horizontal en él. De hecho, la pared pantalla sobresalía de las patas del pilón y eso retrasó el accidente fatal. Entonces también lo fue, pero no voy a entrar en muchos detalles, pero la caja de los cimientos era una caja de 8 metros de diámetro y también tenía algunas deficiencias, así que hubo bastantes descubrimientos en un diseño que en realidad a primera vista parecía bastante normal y se dieron cuenta en los detalles. Esto es más o menos una repetición. Pero sí, no creo que necesite profundizar en eso. 1. Así que pienso en ti, con nosotros, para explicar lo que realmente sucedió y por qué sucedió y cómo sucedió. Bien. Muchas gracias, gracias por entrar en detalles con todas esas deficiencias específicas y creo que puedes ver desde o espero que hayan entendido por la presentación que acaba de hacer la clase que hubo muchas deficiencias, pero para el colapso en sí, por supuesto, hubo una deficiencia importante o digamos principal en ese punto de la construcción que condujo al colapso. Así que vamos un poco más adelante en lo que es esto, así que solo estoy presentando esta diapositiva en particular nuevamente porque ahora quiero centrarme un poco más en el modelado de elementos finitos. Así que este es el modelo que se usó. Era un 3D completo sin lineal no solo geométricamente sino también material modelo de elementos finitos no lineal, que ejecutamos no solo estáticamente sino también dinámicamente y esto es muy importante porque, como señalaré en una de las diapositivas siguientes, el componente dinámico de esto fue muy importante. En última instancia, utilizamos todos los diferentes tipos de materiales, modelos de materiales y diferentes
Tipos de elementos que deberían usarse. Para las diferentes partes del puente, como se haría en el diseño o análisis de tales, un puente. Bueno, entonces una de las cosas importantes fue el modelo material del concreto en sí, y esto resultó ser un poco más complicado de lo que pensábamos al principio y eso se debe, en parte a que tuvimos que tratar de entender exactamente qué tipo de comportamiento que tuvimos en el concreto en el diafragma. Ese es el elemento que es la pared entre las piernas. Y a través de un poco de investigación, encontramos que de hecho el diafragma no podría comportarse en una materia dúctil, pero sí comenzaría a agrietarse y fallar de una manera no dúctil solo por el nivel de refuerzo. Era un diafragma poco reforzado, si se quiere llamarlo, lo que lo caracteriza como un diafragma poco reforzado. Por lo que un diafragma adecuadamente reforzado o sobre-reforzado podría haberse comportado de una manera más dúctil, pero estos diafragmas o elementos poco reforzados tenderán a comportarse de una manera no dúctil, por lo que esta imagen en particular le da una idea de lo que podría haber estado sucediendo en la interfaz entre la pata del pilón y el pared cuando introducimos las fuerzas de desviación que vienen desde la parte superior del pilón, por lo que ahora la pierna quiere separarse. Y mientras empuja, no hay suficientes tendones en el laboratorio del lince para sostener estas fuerzas de desviación. Por lo que las piernas empujan la parte inferior de las piernas separadas. La pared está ahí tratando de retener estas piernas. Y el refuerzo es efectivamente lo único que mantiene estas piernas juntas. Este soy yo encima del laboratorio Lynx. Y la pared del laboratorio Lynx colapsado. Y la pared, y si solo miras el costado de la pared, puedes ver el refuerzo, solo barras muy pequeñas, que están relativamente escasamente espaciadas, para ese tamaño de pared y para este tamaño de construcción. Sí, puedes verlo. Vea estas barras de refuerzo aquí abajo. Estas pequeñas barras que son efectivamente lo que mantenía las dos piernas juntas. Y luego tenemos los tendones aquí. Puede ver que Klaus resaltó antes. Tenemos 12 de esos 12 tendones individuales. Y a través de según los cálculos que pudieron, solo pudieron proporcionar alrededor del 25% de la fuerza de restricción necesaria para las fuerzas de desviación que existían ahora en el puente. Si miras más de cerca, estas son fotografías que tomamos en el sitio del refuerzo que salía del puente, pared y conectando la parte inferior de las piernas, y aquí es bastante obvio ver la flexión y el estrechamiento del refuerzo, por lo que definitivamente hubo una acción de tracción que llevó a la cesión de este refuerzo. Este refuerzo no se cortó, no se destrozó de alguna otra manera. Definitivamente se separó y cedió en estos lugares. Y lo mismo sucedió finalmente con los 12 tendones. Así que una vez que hubo suficiente alargamiento del sistema, una vez que las piernas se separaron lo suficiente, terminamos rompiendo las hebras de 0,6 pulgadas y puedes ver que esto también ocurre allí. Así que ahora lo importante en la dinámica en el análisis de elementos finitos es la introducción del componente dinámico UG porque hicimos un análisis estático del puente en su configuración actual. Lo siento, en la configuración justo antes colapsó y, de hecho, descubrimos que el puente podía mantenerse. Allí, no. Estaba colapsando bajo las cargas que le habíamos colocado. Pero una vez que introdujimos un
¿Análisis dinámico o realizamos un análisis dinámico? Descubrimos que de hecho hubo un factor de amplificación dinámica de las cargas de aproximadamente 2,0. Lo que significa que una vez que el refuerzo comenzó a ceder y romperse, el refuerzo en la pared del diafragma que conecta las dos patas inferiores. Una vez que las fuerzas de desviación fueron suficientes, este refuerzo comenzó a romperse. Entonces obtuvimos una amplificación dinámica de las cargas superiores de aproximadamente 2,0. Y eso fue suficiente para provocar el colapso total del puente. De hecho, cuando intentamos modelar el puente, sin ninguna otra información más que las cargas que sabíamos que estaban en el puente en el momento, los materiales que se usaron, y los diferentes elementos la forma en que fueron colocados, llegamos a 99 de la carga real, el día antes de que ocurriera el colapso. Por lo que estábamos muy cerca en nuestro análisis de la carga real. Escenario que tuvimos ese día. Así que estamos muy seguros de ese análisis de que nos dio una imagen completa de lo que estaba sucediendo y lo que sucedió durante el colapso. Así que solo para mostrarles lo que obtuvimos del análisis de elementos finitos. Aquí podemos ver que en el tiempo cero, música, tenemos grietas que comienzan a ocurrir en la esquina superior del diafragma. Debido a estas fuerzas de desviación de las que hablamos 0,2 segundos después, tenemos el alargamiento de la grieta y la abertura entre la pierna y el diafragma y luego, aproximadamente medio segundo después, tenemos una formación completa de grietas de arriba a abajo y tenemos la pierna completamente desprendiéndose de la pared o deslaminándose de la pared. Así que, en pocas palabras, mecanismo principal que llevó al colapso general del puente. Ahora tenemos un vídeo es aproximadamente un vídeo de 2 minutos. No tiene sonido, pero lo pondré y lo que hace es mostrar lo que es el puente, el pilón con la viga. Se veía antes del colapso y qué tipo de fuerzas estuvieron involucradas y qué tipo de mecanismo estuvo involucrado en el colapso general del puente. Así que veamos si podemos hacer que esto funcione bien para que veamos las fuerzas aquí ahora. Hemos quitado la viga y solo tenemos el pilón. Tenemos las fuerzas desde arriba, bajando a través de las patas y esto obviamente causa algunas fuerzas de desviación. Estas son estas flechas verdes que vemos. Ahora, estas fuerzas de desviación están tirando de las patas del pilón del puente hacia afuera. Pero no tenemos una extensión del refuerzo del link slab dentro de las propias patas. Entonces, tenemos algo de tensión de poste longitudinal. Ahora Klaus dijo que no estamos seguros para qué se usó, pero creemos que se usó para un diseño inicial que fue para el método de voladizo. Que al final no se empleó y luego están los 12 hilos individuales que van de una pata del pilón al otro a través del laboratorio Lynx. Ahora estos 12 hilos individuales estaban destinados a soportar toda esta fuerza de desviación, pero como yo te dije antes, que simplemente no era suficiente. Así que lo que pasó es que, como las fuerzas eran demasiado grandes para la asistencia y el refuerzo que teníamos en ese lugar, terminamos teniendo una grieta al iniciar música. Así que tenemos la grieta que se inicia arriba, en la esquina del diafragma. La grieta eventualmente debido al aumento de fuerzas a medida que construimos el puente se abre más. Música. Y luego, en algún momento, comenzamos a tener fluencia del refuerzo.
Y luego muy rápidamente después, debido a esta naturaleza no dúctil del material, tenemos una ruptura del refuerzo y todo esto sucede muy rápido, por lo que tenemos una especie de apertura del refuerzo entre la pared y la pata. Puedes ver que todo esto está sucediendo en menos de 3 segundos, por lo que en un periodo de tiempo de menos de 3 segundos tenemos la delaminación completa de las piernas y el diafragma. Y, luego, el subsiguiente colapso del puente, por lo que la naturaleza repentina del colapso del puente sin la advertencia se puede atribuir al diseño brutal del diafragma, por lo que una de las observaciones clave que tenemos, o al menos es una de mis observaciones clave de que la ductilidad es una forma de redundancia en cierto modo, porque si la combinación de patas del diafragma fuera reforzada de tal manera que tuviéramos un comportamiento dúctil, entonces habría habido algún aviso si los trabajadores hubieran visto iniciarse las grietas y hubieran podido detener la construcción, bajarse del puente e iniciar algunas investigaciones. No había posibilidad aquí, por eso. Una vez que el refuerzo cedió, se rompió casi de inmediato. Y luego toda la serie de barras de refuerzo de arriba a abajo simplemente se abrieron. Y la pierna se alejó del diafragma. Así que eso es más o menos el mecanismo de colapso en pocas palabras. Y creo que después de esto tenemos a Hugh Claus con algunos comentarios y recomendaciones sobre la organización del proyecto. Gracias Cristos por esta explicación. Ahora solo tenemos que echar un vistazo breve para terminar y tratar de identificar qué sucedió y por qué sucedió realmente, en la medida en que pudimos identificar al menos algunos hallazgos que podríamos usar con nosotros en el futuro. Quiero señalar aquí la organización que tenemos, el propietario, que ha firmado un contrato de operación y mantenimiento. Con un contrato de construcción. Con un contratista principal, bastante convencional al principio. Fue atraído por una parte. No tenemos nombres aquí, pero así es como se diseñó y se desarrolló un diseño de fase 2, el llamado diseño de fase 2, como base para construcción. Por razones que al menos no sé, tal vez Christus hace que este contrato fue cancelado. Entonces, el contratista fue despedido en ese momento y se contrató otro contrato para que un grupo produjera un diseño de la fase 3. Presumiblemente basado en la fase existente. 2 diseños. Y luego, por supuesto, se subcontrató proveedores y otros y un diseñador que realmente pudo hacer este diseño de la fase 3, que es una indicación aproximada de cómo se organizó. Nada especial, excepto la cancelación, que resultó ser crucial, el contrato que era un contrato de diseño y construcción. Tiene estos elementos claves. El nuevo contratista asumió todos los trabajos y riesgos, con una revisión aparentemente insuficiente. Eso es algo para subrayar. También se suponía que debía aceptar el diseño de la fase 2 como diseño de referencia. Y se suponía que debía realizar un diseño de la fase 3 para la construcción. Y el cronograma estaba bastante concentrado para esto, podría no haber sido completamente imposible si hubieran decidido continuar con el diseño de la fase 2. Pero en realidad el diseño de la fase 3 fue diferente. En particular con respecto a las áreas que ahora hemos visto la causa del fracaso. Además, el nuevo contrato de diseño estipulaba los procedimientos para el diseño y el tiempo programado para la construcción, todo también bastante estándar,
y habían designado que personal clave, que era una condición previa para el contrato, debería participar y luego de por supuesto, deberían implicar implementar un sistema de gestión de calidad. Ahora solo para mostrar cuál es una de las principales diferencias entre el diseño de la fase 2 anterior y el nuevo diseño de la fase 3 que ha visto en todas las diapositivas anteriores. Este es, en realidad, el diseño de viga tailandés para el diseño de la fase 2 que supuestamente debería haber sido el que continuarían en la fase 3 y esta vez en ese momento sin el diafragma debajo de la viga transversal, por lo que un pilón tipo diamante muy convencional era una traviesa sustancial entre las dos patas donde estaba. Era necesario, pero aparentemente ese fue descartado y reemplazado por el que vimos en la presentación anterior. Entonces, ¿qué observamos? Cuando intentamos sumergirnos en la documentación de todo este proyecto, signo de apertura de interrogación. ¿Cuál fue un estudio importante pero en realidad no pudimos encontrar, con mucha evidencia de qué proceso de selección se había utilizado? No pudimos identificar ninguna razón por la cual el diseño de la fase 2 fue abandonado y reemplazado por el diseño de la fase 3, que era bastante diferente. Y recuerde que el periodo de tiempo fue muy corto para diseñarlo, por lo que en realidad se convirtió en un nuevo puente que se diseñará dentro de lo que podemos decir ahora en un posible periodo de tiempo corto. Y este nuevo concepto implicaba, como ha visto en la presentación anterior, que el diseño del pilón se cambió con un nuevo diseño. Aquí se indica que su alta capacidad se redujo en un factor de aproximadamente 13. No sé si este número sigue en pie. Pero eso fue, al menos lo que encontré en nuestra documentación. Y el sistema Stay and Grid, esa parte en la parte superior era diferente a los tipos de anclaje. Música, en la plataforma del puente. Quizás recuerdes en las diapositivas anteriores. HABLE con acento agudo sobre la excentricidad implícita entre el plano del cable y la extensión del alma. En el diseño de la fase 2, estaban alineados, por lo que era una fijación más convencional de los tirantes del cable a las almas en perfecta alineación, sin excentricidad y luego, por supuesto, la diseño de pilares y soportes, que es un poco peculiar en este diseño de la fase 3, no pudimos encontrar ningún mensaje para la construcción, la gestión de la interfaz, que normalmente también enfatizo, es extremadamente importante cuando hay muchas partes involucradas, quién hace qué y cómo. Las interfaces administradas durante todo el proceso no están formalizadas. Aquí, así que, ¿estás haciendo esto o estoy haciendo esto? Se está perdiendo entre dos sillas. O se está duplicando. Todas estas cosas bastante simples desencadenan cosas que deben ser atendidas. Pero aparentemente no, el cronograma no era realista. Y, además, no había registros de una verificación independiente del diseño de la fase 3. Que, con suerte, habría detectado la deficiencia principal. Y luego, en ciertos casos, el nivel de documentación se redujo al casi diría, nivel ridículo de usar WhatsApp solo como documentación seria que no es aprobable. Así que estas fueron todas las observaciones que se acumularon, por supuesto. Han contribuido al resultado estratégico de la construcción de este puente. Así que una vez que comencemos a reunir todos estos hallazgos, se podría decir, bueno, tenemos que las conclusiones son casi bastante obvias de que se debe realizar una verificación independiente de categoría 3. Para la estructura principal, esta estructura no era adecuada para su propósito y siempre tenía un riesgo inminente de fallar en todas las fases, como mencionó Christos. Llegó al punto mismo del factor de seguridad 1,0 con 99. Y luego, cuando estaban listos para
Verter la última pieza o la siguiente última pieza de concreto en la plataforma. Se derrumbó y no se había fundido en la segunda mitad del puente, por eso. Todavía estaba parado. Cuando el equipo visitante pasó por él. Sitio de construcción. Pero probablemente estaba parado con un factor de seguridad de 1,01 o algo así. Entonces los cambios no documentados durante la construcción, por supuesto, no son aceptables. Porque siempre es muy importante saber si la construcción sigue las intención de diseño establecida por el diseñador que ha sido la causa de muchas fallas en el pasado, en particular en estructuras de andamios, etc. ¿Y por qué ocurrió y por qué pasó desapercibido? Eso, por supuesto, es muy difícil de saber por completo, excepto 1. Puedo concluir al menos que fue una de errores y emisiones que, en conjunto, fueron más allá de lo que la estructura realmente era capaz de soportar como una carga como sujeto al que se sometió y se sostuvo durante así que no voy a señalar nada. Área en particular, pero simplemente concluyo que toda la configuración parecía ser desafortunada durante todo el proceso desde que se abandonó el diseño de la fase 2 y se celebró el nuevo contrato. Examinamos la estructura existente. Y eso era parte de nuestro mandato. Para ver si simplemente deberían reconstruir la parte colapsada y reutilizar la otra mitad del puente, pero en realidad, llegamos a la conclusión de que estaba tan lleno de todos estos errores que vimos en la discusión anterior que no sería útil. Por lo que se decidió. Haz esto. Para que haya una conclusión dramática. Para ese puente. Esta vez sin personas y sin víctimas porque fue planeado. Pero en realidad ilustra nuevamente el mecanismo de falla que Cristo se estaba explicando hace un momento. Con el efecto cremallera, el muy rápido efecto de cremallera en evolución entre el diafragma y la pierna. Y, de hecho, los tendones insuficientes actuaron como bandas elásticas durante bastante tiempo porque no estaban abarrotados, por lo que podían alargarse un poco antes de finalmente romperse, pero estaban lejos de ser suficientes para evitar la falla catastrófica. Más adelante, la presión horizontal aumenta a medida que evoluciona el mecanismo de falla porque el anclaje entre las patas superior e inferior aumenta, así que estas son las lecciones. No creo que las lea, pero creo que si usamos lo que es normalmente las buenas prácticas. Y somos muy afortunados por esas buenas prácticas aceptadas internacionalmente en todos los sentidos y si somos muy conscientes del hecho de que debemos saber en todo momento lo que estamos haciendo y no hacerlo también rápido para que sepamos exactamente lo que está haciendo. Y estructuralmente estoy defendiendo personalmente la idea de lo que yo llamo verificación inteligente. De todas las estructuras, verificación detallada que siempre puedes hacer por computadora, pero sentándote y haciendo algunos cálculos en el reverso de un sobre, muy a menudo revelaría errores fatales y los detectaría. Y simplemente haría la pregunta, veamos esto nuevamente. Así que esos serían mis comentarios finales. Y tal vez este pequeño mundo aquí en el que podemos generar la calidad correcta entre con el uso de personas calificadas y calificadas. La verificación no hará el trabajo como tal, pero la que usaremos para detectar errores sí, no obstante, los
Cometen incluso personas calificadas. Así que con esto les diré gracias en mi nombre y supongo que estamos listos para las preguntas. ¿Qué? Quizás tengas. Gracias, muchas. Gracias, muchas gracias Cristas y Klaus. Por una presentación brillante, por compartir estos aprendizajes técnicos tan abiertamente. Hay mucho que pensar. En tu presentación, abramos, sí. Quiero interrumpir y simplemente. Gracias a Thomas Cabell Peterson, nuestro postdoctorado aquí y que nos ayudó mucho con esta presentación. Casi nos olvidamos de agradecerle. Lo siento, está a nuestro lado. Preguntas y puedo ver que ya tenemos 28 preguntas y probablemente estén llegando más. Solo una especie de mensaje de servicio para todos, solo me concentraré en la parte Q de la conversación, así que lo que sea que esté sucediendo en el canal de chat no me ocuparé de eso durante esta sesión de preguntas, así que si tiene algo colocado allí, cópielo en la pregunta y la forma en que vamos a hacer esto, creo que leeré estas preguntas a Klaus para ponernos a prueba y es posible que haya algunas de ellas que ya haya respondido, así que durante la segunda mitad de la presentación intentaremos resolver esto sobre la marcha y puede haber un poco de repetición, así que haré todo lo posible para gestionar el proceso. La primera pregunta que recibimos de Alessandro Ponson es una verificación de categoría 3, es decir, una verificación independiente del proyecto antes de que se realizara la construcción. Si es así, existe evidencia de los resultados de este proceso. Creo que puedo responder a esa porque tal vez esa pregunta llegó antes de mi segunda mitad. En la segunda mitad subrayé el hecho de que no pudimos encontrar ninguna evidencia de una verificación de categoría 3 o cualquier otro tipo de verificación independiente del diseño. Así que la respuesta es que, en lo que a nosotros respecta, no se hizo. Gracias por eso, fue una respuesta clara. Sí. Creo que es más común. De Marvin Farrook, el análisis muestra una sinfonía de errores. Creo que estarías de acuerdo en que es correcto. Sí. Otra a un tercero. ¿Es más o menos la misma? Pregunta que la primera sí. Gracias por una buena presentación, ¿cómo se dice que el refuerzo del diafragma retrasó el colapso? Sí. No creo que el refuerzo del diafragma me refiera aparte de proporcionar una fuerza de restricción mínima al refuerzo del diafragma de las patas. Retrasó realmente el colapso, si el refuerzo del diafragma fuera suficiente para que tuviéramos un comportamiento dúctil, entonces podríamos haber visto las grietas ocurriendo desde el principio. Por lo que se podrían haber tomado algunas medidas antes del colapso. Pero la forma en que se reforzó fue muy repentino. Fue que el colapso ocurrió repentinamente de una manera muy no dúctil, así que no estoy seguro de estar respondiendo la pregunta que tienes, pero déjame intentar complementar. Intenté interponer comentarios. Después de Navidad antes de creo que explicaste muy bien, Cristos, el efecto cebra. Entonces, ¿qué retrasó el inicio real del colapso antes de que realmente comenzara como un colapso? Creo que podemos decir que fue una cesión progresiva de las barras de refuerzo, comenzando con los superiores, donde el alargamiento era el más largo y luego progresivamente como una cremallera, bajando hasta el final a medida que avanzaba el colapso. Como se vio en el vídeo, pero también decía que los mechones de 12,6 pulgadas llegan hasta el final, de ancho. No estaban unidos, lo que significa que en realidad podrían necesitar un poco de alargamiento antes de romperse, pero estaban lejos de ser suficientes para detener el colapso, pero actuaron un poco como si
fueran bandas elásticas antes de que, tal vez, después de una separación de medio metro, o algo como esto, finalmente se rompió, así que veo que la falla comienza con la grieta en el concreto, entre la losa de enlace y el diafragma. Y la pata. Una vez que se forma esa grieta, las fuerzas de tracción ya no pueden atravesar el concreto. Todo pasa a través de los cordones. Y las barras de refuerzo. Y las barras de refuerzo luego se rompen, una tras otra en un efecto cebra que baja muy rápidamente mientras las piernas se separan y la banda elástica se extiende aproximadamente a medio metro y luego se rompen. Y luego no existen más fuerzas restrictivas. Creo que eso es básicamente lo que sucedió. Signo de apertura de interrogación. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Gracias. Creo que hay una pregunta relacionada aquí. Solo estoy saltando un poco a través de la lista. Para tratar de agruparla un poco. La pregunta está relacionada con el diafragma. ¿Era este un elemento prefabricado o fue un yeso? Coloque el elemento, el diafragma era un molde in situ. Por lo que no era un prefabricado, por lo que sé. Moldeó progresivamente. Comenzó desde abajo. Y las paredes y las patas se fundieron. Juntas. En etapas. Tal vez la idea era crear una especie de una enorme viga vertical con las patas del pilón actuando como bridas y el diafragma como una red. Si entiendes de lo que estoy hablando, una viga vertical en voladizo con varias profundidades variables. En la dirección transversal. Gracias. Hay algunas preguntas aquí. Creo que más relacionadas con tal vez el puente esté en servicio. Aquí viene la pregunta dada la sección transversal del puente, por lo que el puente tiene una baja rigidez torsional. Consideraría que a pesar de las principales deficiencias que causaron el colapso, las fuerzas aerodinámicas habrían causado un gran problema durante el servicio. Probablemente hay una nube de 2 euros relacionada con la comparación de Tacoma. Bueno, Christos es un experto en aerodinámica. Soy un experto empírico. Creo que realizaron algunas pruebas en el túnel de viento, en el puente, y revisamos los resultados de eso. Era obvio que sin estos carenados adicionales que se habían diseñado, el puente habría tenido grandes problemas en general ahora que se diseñaron los carenados. Pero no lo hicieron. No eliminaron totalmente las vibraciones. Entonces, ¿cuál habría sido el resultado final? Una vez terminado, los ferries se habían puesto como desconocidos, pero supongo que habría sido problemático. Así que si no somos carenados que simplemente eliminan por completo todas las vibraciones. Probablemente se podría haber solucionado. Aunque, creo que hay indicios de que algunos diseñadores han trabajado con deflectores verticales que van en la dirección longitudinal debajo de la plataforma, lo que rompería esta tendencia a que se generen enormes vórtices de vórtices de carbono y causen fuerzas verticales alternas y luego, por lo tanto, inestabilidad de la plataforma, pero no es de lejos una plataforma aerodinámica. Y para hacerlo aerodinámico, habría tenido que encerrarlo completamente con una placa empinada en la parte inferior, lo que podría haberse hecho con peso adicional y luego, por supuesto, un tipo diferente de estructura, en particular, con respecto al pilón. Gracias por esa respuesta. Luego hay una serie de preguntas relacionadas con el análisis que se llevó a cabo durante las investigaciones, y también con el software especializado que ha estado utilizando. Aquí hay una. Me gustaría preguntar qué tipo de análisis dinámico hubo para la estructura de cualquier software específico. Sí, el software se llama Solvia, es un paquete de software sueco y es un paquete de software hermano de Adena que fue desarrollado por el profesor Bete en los Estados Unidos, así que tiene un muy conocido, quiero decir. Adina en particular está muy bien conocido. Y el núcleo de ese software ha existido durante mucho tiempo. Realiza análisis estáticos y dinámicos de materiales geométricos no lineales completos.
por lo que es un software de elementos finitos completamente completo en él. Que también puedes introducir tu propio tipo del modelo de material, para que pueda crear sus propios modelos de material basados en condiciones muy específicas. Que tenga, por ejemplo, con respecto al refuerzo. En este caso. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Relacionada con el análisis. El análisis se realizó utilizando las condiciones reales del puente. En el momento del colapso sí, esa carga y los materiales reales o fue una comparación con las condiciones ideales del código. No, no fue una comparación con las condiciones ideales del código, fue un análisis del puente, lo que significa que incluso al final tomamos los valores de la prueba de material que hicimos y reemplazamos las fortalezas reales del material y los puntos de fluencia, música, dentro del software con los valores que obtuvimos de las pruebas, así que todo fue como está en realidad. Gracias Cristos, aquí hay una pregunta. Creo que intentaremos agrupar nuevamente un par de preguntas, porque muestra con bastante claridad lo que sucedió con la parte restante de la estructura que uno de los participantes pregunta durante su investigación. ¿Ha comparado la resistencia de las barras de refuerzo y del concreto de ambas torres? Y, si hicieras, ¿cuáles son las principales diferencias que encontraste? Yo diría que no lo hicimos. La razón principal por la que no hicimos nada con la torre existente es porque cuando fuimos a la torre existente, las grietas entre la pata y el diafragma ya se había formado. Así que sabíamos que estábamos al borde del colapso, por lo que lidiar con esa estructura habría sido muy arriesgado. De hecho, ni siquiera queríamos caminar hacia la estructura. No lo hicimos, simplemente nos acercamos a la estructura desde el exterior porque sentimos que era peligroso. Gracias, creo que ese fue el enfoque más sensato. Déjame desplazarme un poco hacia abajo, está bien. Creo que el próximo, Gina, sí. Es un tal señor Mike. Jan que me está preguntando. Pero creo que debería ser Cristos. Sobre el factor de amplificación dinámica. Que en realidad era parte del análisis que Cristas estaba dirigiendo, así que creo que Chris generalmente respondió eso. Si quieres tomarlo, sí. Si está bien, Tina, responde al señor Yang. Aquí. La carga dinámica proviene del proceso de ruptura del refuerzo, por lo que cuando el refuerzo se rompió, terminamos teniendo este tipo de liberación repentina de fuerza en las piernas, lo que luego condujo a un aumento o digamos una aceleración vertical del pilón, lo que provocó un aumento general de las cargas verticales, por lo que aquí es donde obtenemos este factor de amplificación dinámica de 2,0. Muchas gracias. Ha habido varios participantes que han preguntado si el informe está disponible en el dominio público. Tiene un número ISBN, pero debe solicitarlo explícitamente a nosotros, por lo que no está disponible en una librería. Debemos ser nosotros. Podemos, si alguien desea recibir el informe, puede enviarnos un correo electrónico. Envíe un correo electrónico. Y le responderemos. Gracias, he visto esa solicitud de varios participantes y, si fuera más conveniente, podría organizarse a través de Yaps. Estoy seguro de que Brenda estará encantada de organizarlo todo de una manera sencilla. Pensé que podría ser una buena idea que pudiéramos tener esa discusión sobre cómo esto podría integrarse en la biblioteca de Ayapsia en algún momento. Sí. Déjame desplazarme hacia abajo. Mientras lo hago, tal vez podría hacer una pregunta sobre mi propio tipo de tema. Calidad de la construcción. ¿Tuvo algún hallazgo particular? Sobre la calidad de la construcción en
General. Quiero decir, si tal vez solo responda sobre el material y luego Klaus podría hablar sobre los detalles, pero el material no fue deficiente, quiero decir. El material fue, en general, muy bueno, el concreto era de alta calidad, el acero igual, música, los cables eran, en general, quiero decir que fueron proporcionados por un conocido proveedor de cables europeo, por lo que todo fue de muy buena calidad en general, creo que algunos de los detalles de construcción fueron. Hubo algunas carencias. Pero especialmente, por ejemplo, cuando se trataba de las clavijas que se usaban para hacer la acción compuesta entre acero y concreto, pero no lo sé. Klaus, si quieres agregar algo sobre eso, puedo intentarlo, pero no estaba en el sitio, ya que eras Krista. Sí, mis observaciones son que preferiría unirlo, aparte del hecho de que hubo cambios menores en el sitio, pero principalmente es mi sentimiento y sensación de que esta falla no fue causada principalmente de ninguna manera porque de mala construcción. Como dijiste, todo parecía ser materiales bastante normales, comportamiento normal de los materiales. Ya sea que hayan sido probados o no, no estoy seguro, pero lo fueron. Ciertamente no indicaron una deficiencia del pensamiento que hemos visto, en otros casos, entonces. Esta no es la razón, hay una pregunta, nuevamente sobre el límite de seguridad y demás. Puedo ver que puedo unirlo con mi respuesta. Creo que lo que Christus estaba diciendo es que modelamos la estructura exactamente como estaba. En la etapa de construcción fue con los materiales que se encontraron en el lugar y ese modelo. Como estructura estática estuvo a punto de colapsar simplemente cuando llegó la etapa de construcción. Alcanzó la diferencia entre el pilón B y su voladizo y el pilón C que fue demolido después. Fue que había una sección de plataforma más colocada en su lugar en la viga. Y luego en la B que se derrumbó. Que en la otra, por lo que el pensamiento lógico basado en el análisis que demostró el uso de la estructura tal como antes del colapso habría indicado que si hubiéramos realizado el siguiente vaciado en el pilón C, se habría derrumbado. Quiero decir, el análisis fue aparentemente tan bueno que podría replicar esta situación tan cerca y creo que todas las inspecciones con drones que se realizaron que no lo has visto en la presentación aquí, pero alrededor de la parte superior de la torre, alrededor del diafragma, etc., indicaron que ya se estaban formando grietas en los lugares críticos, que eventualmente estaban debajo de la parte aún en pie de la estructura, lo que indica que sí. La siguiente etapa de construcción si se hubiera ejecutado. El puente habría fallado, el otro puente también habría fallado. Por lo que no es una deficiencia de diferencia de construcción como tal, sino que es un diseño completo que, desafortunadamente en muchas áreas fue deficiente. Y en realidad simplemente no pudo sostener su propio peso. En ese momento, por supuesto, también se planteó la pregunta de si ocurrió un terremoto o si tuvimos vientos fuertes y valiosos que podrían haber iniciado el colapso, pero creo que no hubo realmente indicios de que eso hubiera sucedido. No hubo indicios de eso, pero tampoco lo hicimos, algunos análisis para ver qué pasaría si tuviéramos un cambio en el caso y también algo de viento adicional y eso no fue suficiente para derribar el puente si hubiera sido diseñado adecuadamente, por supuesto, pero cuando estás en una posición segura, factor del 1% 1,01, entonces casi cualquier cosa que una mariposa toque el costado del puente hará que el puente se caiga, así que creo que el problema principal fue la deficiencia en el diseño, no algún tipo de evento natural externo. Gracias por eso. Respuesta muy constructiva.
Hay una serie de preguntas sobre las investigaciones geotécnicas del diseño de los cimientos y si podría haber algún tipo de deficiencia en los cimientos que también podría desempeñar un papel en este colapso. ¿Es esto algo que las investigaciones han investigado? Eso. Y descubrimos que esa no fue la causa del colapso. No pudo haber sido la causa del colapso. Entonces, había deficiencias en los cajones y la calidad general de la construcción, en la protección contra la corrosión de los tendones y en varios aspectos del caso y así. Pero, en general, estaban bien. No fueron lo que llevó al colapso del puente. Muchas gracias por una respuesta muy clara. Aquí está una pregunta para la dirección de construcción y está dirigida a usted, Klaus. ¿Cree que la nueva dirección de construcción, como el sistema de modelado de información de puentes, podría ayudar a evitar este tipo de tragedia o, al menos, evitar cambios no documentados a través de WhatsApp? Creo que cualquier decir, enfoque profesional, para llegar a acuerdos adecuados entre las partes. ¿Cuál es la responsabilidad de cada parte? Y una gestión clara de la interfaz entre estas distintas partes. Y, por supuesto, una comprensión clara del proyecto del que está hablando. En otras palabras, la dotación adecuada del proyecto, el liderazgo adecuado del proyecto para cada parte responsable. Ujin Nargon. En todos los casos aceptaría que el desafortunado sea adecuado para evitar este tipo de percance cuando estamos hablando de, digamos, estructuras bastante convencionales, donde el comportamiento es generalmente conocido e investigado y existe una experiencia adecuada. Entonces, debería ocurrir un accidente como este. Para mí, es muy desafortunado que haya sucedido porque simplemente no debería suceder. Hay tantas deficiencias en términos de diseño. Estamos hablando de aspectos técnicos aquí, no legales, sino de diseño, transmisión del intención de diseño a través de los contratistas, la construcción. Tal vez no lo hagamos, pero ese no es el curso principal en sí mismo. Y luego, por supuesto, sobre todo las deficiencias organizativas y la falta de justicia en términos de documentar lo que estás haciendo. Verificar lo que debes verificar, y así sucesivamente. Si esto se hubiera hecho de la manera adecuada, lo cual se hace normalmente. Afortunadamente, creo que en todos los proyectos en los que he estado involucrado, en los últimos 55 años, nunca he visto nada como esto. Quiero decir, esto es muy inusual. Así que no debería suceder. Gracias, Klaus, es perfectamente evitable. Es perfectamente evitable. Hay otra pregunta relacionada con las condiciones en el sitio. ¿Pudiste entrevistar a algún trabajador para saber si alguien notó una grieta? Eso es para ti antes del colapso. Sí, saben, creo que, hasta donde sabemos, no notaron el agrietamiento antes del colapso. Pero después del colapso sí. Lo notaron. En el otro pilón, así que nos mostraron el agrietamiento en el otro pilón cuando llegué. Así que creo que así fue. Gracias. Entonces hay algunas preguntas sobre ¿qué va a pasar a continuación? ¿Se va a construir el nuevo puente? En ese caso, será un puente estatal de cable. ¿Con un tramo similar? Los cimientos se reutilizarán. Signo de apertura de interrogación. ¿Tiene alguna idea sobre planes futuros? Sí. Creo que lo que encontramos fue que los cimientos probablemente podrían reutilizarse. Entendemos que hay un consorcio francés que está involucrado en el
Rediseño. Del puente. No estoy seguro de en qué etapa se encuentra la construcción, si es que se encuentra. Pero tengo entendido que hubo una empresa de ingeniería francesa que participó en el rediseño. Gracias, es un puente estatal de cable. También. Gracias. Algunas preguntas ahora volviendo a lo que pasó. En el sitio. ¿Hubo algún sistema de monitoreo durante la construcción que pudiera haber dado una advertencia de lo que estaba sucediendo? No, hubo algunos sistemas de monitoreo. Pero no. Nada completo y, hasta donde puedo ver, nada que hubiera dado alguna indicación de que había fue un colapso inminente porque fue tan repentino. Como dije, el comportamiento del diafragma no fue dúctil, por lo que si hubiéramos tenido alguna instrumentación allí, podría haber habido algún tipo de grieta leve que podría haberse detectado u observado. Pero aparte de eso, no había nada que indicara que el colapso fuera inminente. Simplemente volviendo a las conclusiones generales de esta investigación, se han formulado aún preguntas en relación con cómo se compara con otras investigaciones como referencia a un informe de otro grupo de expertos. Sus hallazgos han sido comparados y discutidos con otros equipos de expertos. Y ahora solo hablo, lo siento, de manera técnica, no de aspectos legales. No creo que hayamos hecho eso. En términos generales, quiero decir que retomamos otros informes que se habían emitido, como el de Majewski y Masters. Música. Tuvimos conclusiones similares sobre el mecanismo general, que es la falta de sujeción en las rodillas, pero tuvimos muchas diferencias en los términos, en cuanto a los detalles. Creo que lo hicimos, en general, tal vez, debido a los propósitos de la investigación, ya que fue encargada por la compañía de seguros. Terminamos siendo mucho más detallados en algunas de las deficiencias de la estructura en general. Pero no lo hicimos, hacer cualquier tipo de crítica. Cuando digo crítica, lo digo también de manera positiva. Cualquier tipo de comparación crítica entre nuestro informe y lo que se ha hecho antes, como por ejemplo, el informe del Comité de Medicina de 73, u otros informes similares que le ofrecí personalmente. Proporcionar el informe y tener una discusión con aquellos que están llevando a cabo el puente Morandi. Colapso investigación. Pero que nunca regresaron a nosotros para discutir con nosotros para que pudiéramos hacer ese tipo de aportes y comparaciones. Gracias, creo que aquí está una pregunta y probablemente ya la hayas tocado un poco. Christus la tendencia actual internacional parece ser comprimir el tiempo de diseño a un número poco realista. Sí, creo que fue Klaus quien dijo eso. Sí, y esto está afectando seriamente parece la gente haber olvidado el informe del Comité Americano del 73 tiene algún punto de vista adicional que aspecto. Creo que me gustaría agregar un pequeño comentario a ese. Creo que es una pregunta muy pertinente. Porque creo que es un hábito de la época en que todo tiene que ir cada vez más rápido. Y hay una tendencia a decir bueno, simplemente podemos. Con las computadoras de hoy podemos poner todo en una computadora y obtener los resultados mañana. El diseño de puentes no es un procedimiento estandarizado para todos. El proyecto es un prototipo en cierto modo, diferentes condiciones, diferentes cargas, diferentes condiciones ambientales, diferentes prácticas de construcción, diferentes prácticas de consultoría, prácticas de diseño, etc. Todas son diferentes, aunque intentamos estructurar a los ingenieros para que reutilicen lo que hemos hecho en el pasado. Así es, diferente y tenemos que pensarlo bien. Y también tenemos una tendencia a comenzar la construcción antes de que el diseño esté completamente terminado, lo que significa que un seguimiento de la intención de los diseñadores originales
Es extremadamente importante y hay una tendencia entre los clientes también para distribuya el trabajo entre varias partes para dividir el pastel en muchos pedazos, para que todos puedan tener un pedazo del pastel, lo que aumenta el riesgo de errores y deficiencias que caen entre dos sillas o miniaturas, así que creo que hay una pequeña advertencia aquí, y las cosas no pueden ir más rápido de lo que pueden. La mente humana necesita seguir adelante. No es solo porque soy una persona un poco mayor. Es que digo esto porque podría venir de una persona mayor que está saliendo. Pero por otro lado creo que es cierto. Debemos tener cuidado de no complicar las cosas y pensar que todo se puede hacer automáticamente. El buen viejo Eiffel, a quien admiro, que allá por los 17 y 18 años diseñó la Torre Eiffel y antes de eso un hermoso arco, el puente, sobre el río Doro en Oporto, que vi hace unos años, es una admirable pieza de mecano de acero. Y cada pieza de este puente ha sido diseñada sin computadora. Y probablemente esté más optimizada de lo que ves que hace la gente hoy en día. Creo que mi misión también está en esta universidad aquí, donde he tenido la suerte de que me pidieran participar un poco en la educación, es decir, pensar antes de empezar a poner cosas en tu computadora, pensar en la estructura y la forma en que se está desempeñando. ¿Y dónde? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde están los puntos débiles? Se pueden mejorar porque nada es más fuerte que el punto más débil. Y luego, como Christus también ha enfatizado varias veces, haga que la estructura sea dúctil para que al menos obtenga advertencias y una redistribución plástica de las fuerzas. Si las fuerzas no pueden, vaya a otro lado. Fallará, pero si no pueden ir a otro lado, podría fallar parcialmente, pero tiene la oportunidad de salvarlo. Y salvar vidas, así que creo que, en resumen, una respuesta larga a una pregunta breve, pero es una pregunta importante que los propietarios deben tener en cuenta, que esto es un asunto serio. Estamos hablando de grandes fuerzas con las que puedes simplemente jugar. No jugar, hablamos de materiales, hablamos de algo que dura. Tal vez 200 años, es muy importante ser consciente de esto y dar el tiempo necesario por una reflexión adecuada, un diseño adecuado, una construcción adecuada y un seguimiento por parte del personal clave durante todo el proceso. Gracias Klaus. Creo que fue realmente útil para reflexionar. Creo que estamos cerca de concluir. Porque me di cuenta, hemos pasado más de 45 minutos del tiempo asignado y eso simplemente demuestra lo importante que es el tema y el interés. Creo que hay un comentario aquí que me gustaría leer mucho y luego creo que comenzaremos a cerrar. Eine Teingo, el diseño es cada vez más rápido pero la verificación es cada vez más compleja. La complejidad, varios niveles de verificación tenderán a diluir la responsabilidad más que a endurecer. La verificación tiene algún tipo de reflexión final sobre ese comentario. ¿Cristales y nubes? Tienes uno, tengo uno cada uno. Debo admitir que me gusta la idea de que haya un ingeniero o un grupo de ingenieros que sean responsables en gran medida del diseño, de la estructura en general. Pero al mismo tiempo la verificación es súper importante. Súper importante porque solo somos humanos y, en el proceso de diseñar algo, quedamos atrapados en nuestros pensamientos iniciales y nuestro diseño inicial y, a veces, perdemos de vista cuál podría ser la deficiencia general. Así que creo que realmente es bueno tener a alguien, incluso si es un grupo o una empresa o algunos ingenieros que creemos que no son tan competentes como nosotros. Sería muy bueno que tuvieran una visión sobre nuestros hombros de lo que estamos haciendo en general. Ese sería mi comentario, pero Kyle, creo que puedes terminar con sí completo. Bueno, podemos seguir hablando de este tema tan importante, pero
Déjame decirte lo que pasó cuando trabajaba como joven ingeniero hace 55 años. Habló sobre algo llamado verificación inteligente, por lo que cada proyecto diseñado por quien quiera que fuera, siempre fue revisado por una persona de alto nivel, no necesariamente de alto nivel en términos y edad. Una experiencia más que había visto cosas similares antes y en lugar de se puede realizar una verificación detallada, pero la verificación inteligente que normalmente se realiza en casi horas, diría que una persona con experiencia detectaría, creo, 99 de todos los errores. Simplemente, como dije antes, en la parte posterior de un sobre, con un análisis aproximado. Y, en cierto modo, indica que hay un problema inminente aquí o no. Y luego siempre puedes analizarlo en detalle. Después, pero sabes para ver si esa sensación fue correcta o no. Pero la sensación de la llamada verificación inteligente realizada por un ingeniero experimentado rápidamente. No es muy caro, pero es extremadamente útil. Y solo puedo enfatizar esa idea. Personalmente, he captado bastantes cosas con solo mirar los dibujos y preguntarle al diseñador si pensó en este problema, cómo se resolvió. Y luego, muy a menudo, el diseñador dice, oh, tal vez debería mirar eso para poder captar muchas cosas en las que pensar. Muchas gracias a hay muchas gracias a ambos, así que creo con ese tipo de buenas reflexiones de ambos.